Buen día. Entonces vamos a continuar con la materia de soporte vital. Vamos a ver la parte de cadena de supervivencia. En tal sentido, jóvenes, ¿qué entendemos por paro cardiorrespiratorio? Cuando el corazón para o deja de funcionar. Se Cuando una retiene, persona deja de respirar, Ya. Más que dejar de respirar, ¿qué no deja bueno, de latir? Deja de latir el El corazón. 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 Ya, corazón muy deja de bien. latir. El corazón deja de bombear oxígeno. Ya. Es un paro súbito entonces, ¿no? Y el corazón deja de latir. La función del corazón es llevar sangre oxigenada hacia todo el organismo, ¿ya? Y sobre todo a órganos diana, y sí, a nivel del cerebro y a nivel de los riñones, que son los dos órganos diana que el corazón va a precautelar que tenga mayor aporte sanguíneo y obviamente de oxígeno. En tal sentido, la cadena de supervivencia va a estar destinada a este tipo de pacientes, a los cuales están cursando con un paro cardiorrespiratorio, que puede ser de diferentes índoles. Puede ser una fibrilación ventricular, puede ser un infarto agudo de miocardio, puede ser alguna sobredosis, ¿ya? En pacientes que tienen traumatismo cráneoencefálico, todo este tipo de pacientes se engloba dentro de el paro cardiorrespiratorio. Ahora, ¿qué es la cadena de supervivencia? La cadena de supervivencia es una secuencia de pasos interconectados, ¿ya? O sea, vale decir que son metódicos, ¿ya? Metódicos porque son ordenados para llegar a un fin, ¿ya? Todos estos pasos van a ir en forma ordenada y el fin es mejorar la sobrevida de este tipo de pacientes, ¿ya? Mejorar la sobrevida y darle un buen pronóstico de vida. ¿Qué quiere decir? Que tenemos que empezar desde un punto y terminar a otro punto. Yo no me puedo saltar de punto uno al punto 3 y volver al punto 2 y volver al punto 4 así. No puedo hacerlo. Entonces esta cadena de supervivencia nos dice que se debe seguir diferentes actividades para poder llegar a un fin. Estas actividades lo podemos realizar tanto en el ámbito extrahospitalario como en la parte intrahospitalaria. Si hablamos de la parte extrahospitalaria, lo primero que tenemos que hacer, el primer eslabón que se va a realizar es el reconocimiento. ¿Cómo reconocemos un paciente que ha entrado en paro cardiorrespiratorio? Uno, pacientes que no tienen presión arterial. Le tomamos la presión y no hay nada, no se ausculta. Dos, pulso o frecuencia cardíaca. Auscultamos, no hay nada. Frecuencia respiratoria. Utilizamos el mes, no hay nada. Y además hay una pérdida de conciencia. Por eso es que es muy importante los signos vitales en este tipo de pacientes. Si vemos que todo está alterado en este tipo de pacientes, entonces ya reconocemos, este es un paro cardiorrespiratorio. ¿Que no sabemos la causa? Sí, no sabemos la causa por la cual se ha producido, pero evidenciamos que es un paro cardiorrespiratorio. Inmediatamente vemos que es un paro cardiorrespiratorio porque lo hemos reconocido y hemos revisado al paciente, tenemos que llamar. ¿Por qué tenemos que llamar a los servicios de emergencias? Porque yo no puedo estar con el paciente si tengo un conocimiento básico, no lo voy a poder ayudar. En tal sentido, tenemos que llamar a los servicios de emergencia. Vamos a hablar luego en los siguientes diapositivas de los servicios de emergencia. Una vez que ya nos hemos comunicado con los servicios de emergencia, saben dónde estamos y saben que tenemos un paciente en estas condiciones, inmediatamente debemos realizar las compresiones, la reanimación cardiopulmonar de calidad inmediata.
nos colocamos al lado derecho del paciente, ¿ya? Al lado del paciente de rodillas, localizamos la apófisis sifoides, que es un huesito que se localiza, como ustedes, la mayoría de ustedes lo debe conocer, la boca del estómago, y todos se deben tocar ahorita. A ese nivel colocamos 2 o 3 traveses de dedo, colocamos el talón de la mano diestra para los derechos y la izquierda para los zurdos, ¿ya? En ese sentido, y sobreponemos la otra mano. Colocamos a 2 traveses del tórax puede ser dirigido hacia la izquierda, porque la punta del corazón está a la izquierda, y hacemos compresiones. Tenemos que ver tanto el ritmo como profundidad, ¿ya? Y también el ciclo, o sea, ¿cuántos ciclos vamos a realizar? Los ciclos, o sea, tenemos que realizar 30 compresiones, 30 contando en voz alta, a un ritmo de 100 a 120 latidos por 20 compresiones minuto y una profundidad de 3 a 5 centímetros. Las guías europeas dicen, las gradúan como 2 pulgadas, que es lo mismo, 2,54, ¿no? En ese sentido, tenemos que hacer 30 compresiones y si contamos con dispositivos para el aporte de oxígeno, realizamos 2 oxigenaciones, o sea, 2 respiraciones. Y si estamos entre dos, mucho mejor. Uno se encarga de la parte de las de animación y el otro de la parte de la ventilación. Es mucho mejor. Ahora, mientras estamos comprimiendo, podemos colocar los dispositivos para realizar la desfibrilación. Tanto la cápite de animación cardiopulmonar con compresiones como la desfibrilación rápida, vamos a hablar el siguiente tema. Tiene un tema muy, ¿cómo se dice? Muy aparte de lo que estamos hablando de la cadena de supervivencia. ¿Ya? Ahora estamos hablando de manera general, de manera bien superficial. A la próxima clase vamos a hablar ya un poquito más profundo, ¿ya? Por eso no voy a tomar mucho hincapié en estos 2 eslabones, que es la de animación por compresiones y la desfibrilación rápida, ¿ya? La desfibrilación rápida se lo tiene que realizar en los primeros 5 a 10 minutos, ¿ya? Se lo tiene que realizar. Una vez, y esto se realiza por la persona que ha entrado en contacto con el paciente. Una vez que llegan el personal médico, ¿ya? El servicio de emergencias inicia la atención del soporte vital básico y avanzado. Esto realizado por el emergenciólogo o los médicos generales. Una vez ya sacado del paro cardiorrespiratorio, el paciente debe ser inmediatamente trasladado a un centro hospitalario, ¿ya? Donde se le va a realizar diferentes estudios laboratoriales o estudios de gabinete para determinar la causa por la cual ha sufrido. Y es necesario que este paciente, si está en muy malas condiciones, ingrese a unidad de cuidados intensivos. Ahora, si hablamos de la cadena de supervivencia en el ámbito hospitalario, o sea, dentro del hospital, uno, en el hospital los pacientes, sobre todo los pacientes complejos y que tienen múltiples comorbilidades, y si hablamos de patologías cardíacas, mucho más, esos tienen que ser vigilados y tenemos que prevenir a que no se susciten. Si en el caso que se suscitaran, primero hacemos desde conocimiento, como ya les había dicho, con los signos vitales, inmediatamente activamos el código azul, ¿ya? El código azul es aquel código en el cual nos dice que hay un paciente con paro cardiorrespiratorio y todo el personal ya sabe cómo es el protocolo de manejo, entonces cada uno cumple sus funciones. En tal sentido, la persona que se ha percatado que el paciente ha entrado en paro cardiorrespiratorio inmediatamente realiza las compresiones, inmediatamente.
Otro, como hay más personal de salud, el otro se encarga de la vía aérea. Van buceando 30 compresiones, 2 respiraciones. Otro personal se encarga de conectar los dispositivos para empezar la desfibrilación rápida, ver qué tipo de ritmo está llevando el corazón a normalidades y en relación a eso, administrar la carga. Una vez que sale este paciente del paro cardiorrespiratorio, este paciente directamente es trasladado a la unidad de cuidados intensivos para su estabilización y mejoría. Como ya habíamos comentado, el primer eslabón en la parte prehospitalaria, y hablando solamente de la prehospitalaria, vamos a encontrar el primer respondiente. El primer respondiente va a ser la persona la cual ha visto qué ha pasado con el paciente, ¿ya? Entonces, él va a verificar cómo está el paciente, lo va a revisar. Y después de eso, se va a comunicar con el personal de emergencia. Y una vez que se comunica con el personal de emergencia y el personal de emergencia llega al lugar, el primer respondiente delega todas las funciones al personal de salud. Esa es la función del primer respondiente. Y en el segundo eslabón, el paciente, el primer respondiente va a ser el que va a iniciar las compresiones, ¿ya? Las maniobras de soporte y restauración de vida, que son las compresiones torácicas de alta calidad. Luego de eso, pasamos al tercer eslabón. Una vez que llega el personal médico o si el primer respondiente es personal médico y cuenta con un equipo de desfibrilación externo automático, puede iniciar la desfibrilación precoz y así darle un mejor pronóstico a la víctima. El cuarto eslabón, una vez que ha llegado el personal de salud y el primer respondiente ha entregado al paciente y al personal de emergencia, entonces ellos ya en la ambulancia hacen todas las maniobras invasivas para compensar sobre todo el medio interno y así poder trasladarlo al paciente a un centro hospitalario. En el quinto eslabón, una vez en el centro hospitalario, estos pacientes, como ya les había comentado, deben pasar por la unidad de terapia intensiva para ser monitorizados y compensados hasta que se estabilicen. Pero puntos importantes, y voy a hacer mucha relevancia en esto, estimados jóvenes. Tenemos que saber identificar la emergencia, ¿ya? El primer respondiente o la persona que ha entrado por primera vez en contacto con esa paciente, con esa persona, debe verificar el estado de salud en el cual está el paciente. Dos, voy a volver a repetir, activar el sistema de emergencias inmediatamente. Ahora, si nosotros activamos el sistema de emergencias, a veces y muchas veces pasa esto. La persona que ha entrado en contacto con la persona que ha suscitado este tipo de evento se pone nerviosa y a veces dubita en lo que dice, ¿ya? En ese sentido, el primer respondiente debe ser claro, debe dar una información clara, debe decir dónde se encuentra, el lugar, la calle, si hay algún punto o parámetro el cual pueda guiar a la ambulancia al llegar. Saber si es carril de subida, carril de bajada, todo eso debe informar. Además, debe informar el estado de salud en el cual está el paciente. Si hay solamente, en el caso ya de, no solamente esto enfocado en la parte de un paro cardiorrespiratorio, también de diferentes, otro tipo de accidentes en el cual también puede el primer respondiente.
ayudar en este sentido, ¿ya? También la persona que va a ser el primer respondiente, si es un personal médico, debe estar capacitado en la atención de primeros auxilios y de soporte vital. Y esto, si el personal está capacitado, obviamente que va a haber mayores posibilidades de proporcionar ayuda a las víctimas, ¿no? Dentro de las funciones del primer respondiente está evaluar la escena. ¿Y qué quiero decir evaluar la escena, estimados jóvenes? Cuando nosotros ingresamos, ya esto fuera del paro cardiorrespiratorio, ingresamos a un lugar donde ha habido un accidente, ya sea automovilístico, incendios, desastres naturales, ya sean estos naturales o antrópicos producidos por el hombre, debemos evaluar la escena. No sean como las demás personas. Las demás personas solamente ven, o sea, ven al paciente y les importa lo que está pasando alrededor. ¿Y por qué los digo? Su visión es muy cesada, ahí ven nomás. Y eso, ahí ven, solamente ven al paciente. Su visión tiene que ser amplia, ¿ya? Amplia, valorar la escena. ¿Qué quiero decir? Imagínense, les doy un ejemplo. Hay un accidente de tránsito. Si solamente yo me enfoco en la paciente y pasa alguna otra cosa, puede pasar una explosión, un incendio dentro del motorizado, yo como personal de salud puedo pasar de ser personal de salud a ser una víctima y sumarle mucho más trabajo al personal de salud que va a ingresar. Por eso es importante saber evaluar la escena. En el mismo contexto, si ha habido un atropellamiento, yo voy a ayudar a la persona porque la raza humana se caracteriza por ser empática. Entonces voy a ayudar, intento ayudar y lo estoy ayudando en media carretera y obviamente que los autos, casi subida o bajada, igual van a seguir transitando, igual me pueden atropellar por no tomar todas las medidas para tener una escena segura. Debo garantizar mi seguridad. Primero, para, para poder ayudar a la persona o a la víctima, tengo que velar mi seguridad. Primero, soy yo. Segundo, soy yo. Tercero, soy yo. Tienen que ver en ese sentido. Y después de eso, de evaluar la escena, garantizar tu seguridad y se debe realizar la activación de los servicios de emergencia. Y si se puede, después de eso, se puede prestar los auxilios necesarios. En la evaluación de la escena, como ya les había ido comentando, es la seguridad personal primero que debo tener yo. Después, identificar los riesgos que se puedan suscitar en todo el entorno que, que ha pasado. Luego tenemos que ver el mecanismo de acción, o sea, cómo se ha suscitado, qué ha pasado. Y por último, ver si cuántas víctimas han sido afectadas. Atender a un paciente, dos pacientes, se puede, pero imagínense que ha habido un accidente con un bus interdepartamental y son 40 o 80 pacientes. ¿Qué van a hacer en esos casos? En esos casos se toman otras medidas, hacer un triaje, ver y discernir qué pacientes pueden ser, tienen buen pronóstico y a los cuales se puede ayudar o a cuáles no se va a poder ayudar. No es porque sea malo, sino porque estamos priorizando la salud de los que tienen mejor pronóstico y los que no van a tener un buen pronóstico. Dentro de la seguridad personal que nosotros debemos tomar, es toda la indumentaria que nosotros tenemos que portar, vale decir lentes, guantes, una bata, si estamos en el contexto de sustancias químicas, podemos utilizar botas, otro tipo de barbijos, todo eso tiene que incluido dentro, dentro de nuestra seguridad personal. Imagínense si hay un accidente.
y hay una persona con una lesión exsanguinante a nivel de cualquier lugar, y yo voy, hagas ¿cómo se dice? Una polera y lo voy cubriendo, lo cubro, y resulta que ese paciente había tenido HIV o había tenido hepatitis. Y por mi mala suerte, había tenido una cortadura, o el día anterior había agarrado un cuchillo o había pelado una naranja y me he cortado. Por mala suerte. Entonces, su protección y su bioseguridad de ustedes, estimados jóvenes, está igual por delante de todo. ¿Ya? Y esto de las indumentarias va a depender del tipo de accidente que haya. Puede haber diferentes tipos de accidentes. Ahora, si identificamos los riesgos, los principales es la seguridad de todos los socorristas. Si yo soy el encargado del, del personal de salud, tengo que velar mi seguridad, la seguridad de todos los socorristas, o sea, todo el personal de salud y la seguridad también del paciente. ¿Ya? Es en ese sentido entonces, y debo precautelar y minimizar todos los riesgos que se puedan suscitar en la atención de los pacientes. En la evaluación de la escena tenemos que obtener una impresión general de la situación de la seguridad. Tenemos que ver qué es lo que está pasando, examinar las causas y también los resultados del incidente, del por qué se ha producido y qué ha producido este incidente. Y como en todo accidente, siempre vamos a encontrar a las personas que quieren ayudar o a las personas curiosas. A veces esas personas que quieren ayudar y las personas curiosas son los que se vuelven en víctimas, ¿ya? Imagínense que hemos tenido un accidente con explosión. Había dos víctimas, pero hay personas que son curiosas y se asoman o quieren ayudar a esas dos víctimas. Y hay una nueva explosión y de las dos que eran, se convierten en 20 y así sucesivamente. Entonces, debemos precautelar de que ese tipo de personas que, si bien son empáticas, pero que quieren ayudar, no ingresen a la zona. Debes ingresar personal calificado. Es más, nosotros como personal de salud no estamos calificados en la atención de este tipo de desastres, o sea, de este tipo de emergencias, como les comentaba. Otro tipo de personal, que son los bomberos, policías, nos tienen que coadyuvar en el manejo de este tipo de accidentes. Ahí, ¿qué vemos en esa imagen? A ver, haremos una pequeña pausa para que no hable solamente yo, también ustedes. ¿Qué vemos en esa imagen? A ver. Un accidente de tránsito. Un Ya. accidente de automovilístico. Muy bien, el accidente Muy de bien, el tránsito. accidente de tránsito. ¿Qué ven más? ¿Qué ha pasado con el accidente de ¿Qué ha Paramédicos. pasado con el Ambulancia y ¿Puedes repetir la pregunta, perdón? Uno, ¿qué ven en el accidente? Dos, ¿qué riesgos ven en el accidente? Puede que el auto por la y tal gasolina puede tener una explosión y estamos como las para personas están alrededor. darles Identidad textual. que también existen personas civiles ayudando. La persona que está agarrando como un suero. Están realizando procedimientos para poder sacar al conductor a salvo. Muy bien las acotaciones. Bueno, vemos un accidente de tránsito, posiblemente sea un vuelco de campana o un choque en el cual la persona está estricada, o sea, está entre los fiesos. Y obviamente como personal de salud vamos a querer ayudar, pero no se va a poder porque vamos a necesitar de otro tipo de personal para poder realizar la extricación. ¿Ya? Ahora, no solamente tenemos que ver lo obvio, estimados jóvenes. O sea, sí es un choque. Sí tenemos que ayudar.
Pero imagínense, las personas que están de ahí atrás solamente están de mirones. Hay algunos que están con los brazos cruzados, otros en los bolsillos, otros están mirando, otros, el señor de los lentes está comunicando tal vez con su esposa o tiene una reunión con sus hijos, no sé, todo. Están ahí exponiéndose y hay una oficial ahí atrás de ver de que si bien debería cumplir otra función más que estar ahí atrás al lado de todas esas personas que también pueden correr riesgo, porque imagínense que este ha sido un accidente y hay salida de gasolina. Y si a eso le sumamos que estamos haciendo cortes y generamos chispas, ¿qué puede suceder, estimados jóvenes? Puede explotar. Una Una explosión. explosión. Ahora, de lo que teníamos, a ver, imaginemos que en el auto había dos o tres. ¿Cuántas personas más serían las afectadas? Todos los de alrededor, pues. Todas. Entonces, evaluar la escena es muy importante. No solamente ver lo obvio, tenemos que percibir hasta lo sutil, tenemos que oler, decir, ah, hay salida de gasolina, hay que tener cuidado del cómo realizarlo. Ahora, tenemos que ver que ese personal que está ahí atrás del oficial haga una malla de seguridad y deje detrás de esa malla a todos los curiosos que están ahí. Tiene que ver la parte también del tránsito. Imagínense que no hay ninguna señalización que hay un accidente y venga un bus y se lo lleve a toditos ellos igual. Puede pasar. Entonces, tenemos que ver la situación. Es muy importante ver la situación para aminorar todos los riesgos y también disminuir víctimas. Ahora, ¿a quién debemos llamar? En La Paz, las ambulancias 167, en el Alto 161 y cada región tiene también sus números, ¿ya? En el caso que necesitemos a bomberos 119 y en La Paz, en el Alto, ahí está dos, no voy a hacer, como se dice, propaganda a los bomberos el Alto, ahí está la policía boliviana, ¿ya? Y por último el SAR. Puntos importantes dentro de esto. Es esencial darse cuenta que las condiciones de una escena, o sea, esa escena parecía segura, ¿no ve? Parece segura esta escena. Se puede tornar en cualquier momento insegura, puede cambiar rápidamente, ¿ya? Por eso es que la monitorización tiene que ser continua. Dos, las condiciones del paciente puede ser que mejoren, o sea, puede estar estable, puede estar todo tranquilo, te habla y le dices, ¿cómo estás? ¿Todo bien? Solamente siento un dolor aquí en el pecho. No, nada más, todo tranquilo. Ah, ya. Pero este estado de salud puede ir deteriorándose de manera súbita o de manera paulatina. En tal sentido, el monitoreo tanto de la situación, vale decir, de la escena, como también del paciente, tiene que ser continuo. Ahí les voy a dar un pequeño video que vamos a ver. Esto se ha suscitado acá en La Paz, en Coroico. Ustedes saben que siempre por las épocas de lluvia hay deslizamiento y por esos deslizamientos a veces las vías son cesadas y hay personas que quieren transitar de un punto a otro, o sea, llegar a sus casas y a veces se suscita este tipo de incidentes en los cuales la escena parecía segura, pero se torna insegura. Quiero que vean cuántas personas han sido afectadas. Y hay personas que hubieran sido afectadas por ser curiosas o por intentar ayudar, pero no saben cómo puedes, cómo puede resultar la situación. Vamos. No. ¿Ven a las personas que están cerca de la maquinaria? Aún siguen ahí.
¡Llamen a los bomberos! Bueno, pues, entonces, como ven, una escena que parecía segura se ha tornado insegura. Vámonos con el otro contexto. Una persona que parecía Atención al periodista turco todo Sandro bien. Oitan en un programa de fútbol. Se desvanece poco a poco y se queda sobre la mesa. Cuando su compañero lo va a socorrer, llega el ataque y se desploma. Esto ocurrió en vivo en la televisión de Turquía cuando Oitan sufrió un infarto y provocó la consternación de todo el país. Por último, y en este video vamos a hacer un pequeño comentario. Quiero que vean igual. Uno, ¿cuáles son los riesgos que se puede suscitar y en qué hemos fallado? ¿En qué han fallado, diré And all of a sudden, we just los felt this bomberos? impact, and we saw a car drive up on the side of our vehicle. When they tried to get this car off of mine, they pushed it a little bit further than it was originally. Uy, no, ¿cómo pueden hacer eso? ¿Qué cosa? Nada. ¿Qué cosa vas a hacer? Su micrófono, señorita. All of a sudden, we just felt this, and all of a ¿Qué hemos visto en ese último video, estimados jóvenes? Muy posiblemente a ese bombero se le rompió la pierna. Una mala coordinación. De hecho, ¿no ve? Sabían que el carro estaba prendido. ¿No ve? Había riesgos. Aparentemente era una escena segura. Por eso es que ha entrado el bombero. Por eso, si alguna vez se les presenta algún tipo de accidente o algún tipo de emergencia, se puede incluir. Siempre vean la escena. ¿Quieren ayudar a alguien? ¿Tienen el conocimiento? Ayúdenlos. Pero si los quieren ayudar, esa ayuda tiene que ser continua. No quiere decir que la mayoría, cuando ustedes vayan de internado, yo sé que a muchos los mandan a provincia y los mandan a cargo un paciente. A cargo un paciente. Imagínense que era un accidente y el paciente estaba estable, todo tranquilo, estaba hablando. No, me siento bien, todo tranquilo, te dicen. Lo subes a la ambulancia y tú dices, está tranquilo, entonces me voy a la parte delantera con el chofer, llegas al centro hospitalario, abres la parte de atrás de la ambulancia y lo ves al paciente fallecido. Lo ves fallecido porque no has hecho un buen seguimiento de tu paciente, porque el estado de salud del paciente puede ir cambiando paulatinamente o de manera súbita, como les decía. Se los tiene que valorar, uno, en el lugar donde se ha suscitado el accidente; dos, en el traslado, no se los tiene que abandonar; y tres, llegando al hospital antes de entregarlo al personal de emergencia, se tiene que valorar. No los dejen. ¿Quieren ayudar? Háganlo bien. ¿Ya? Vamos a hablar de los servicios de emergencias médicas, que estos servicios de emergencias médicas son los encargados de la coordinación, sobre todo, y el manejo de problemas médicos urgentes, ¿ya? A nivel prehospitalario. Tienen la función del salvamento, la atención médica prehospitalaria y el transporte de pacientes. Dentro de los objetivos que tienen los del SEM, que son los servicios de emergencias médicas, es que el sistema de atención prehospitalaria tiene que ser eficaz y tiene que ser oportuno. Dos, con esta eficacia y eficiencia y oportuna,
tienen que disminuir la mortalidad y la gravedad de todas las dos pacientes que vean. Ellos son los encargados de atender todas las eventualidades, vale decir, emergencias, así como también desastres naturales o desastres antrópicos. Lo hacen de una manera adecuada, utilizando un sistema de triaje en el caso de múltiples víctimas. Además, permiten la atención de víctimas de manera organizada. Ellos tienen que evitar la saturación de servicios de emergencia, ¿ya? ¿Qué quiero decir con eso? No pueden llevar 30, 40 pacientes a un centro hospitalario porque lo van a colapsar y el personal de salud que están en esa institución no va a poder abastecerse con los pacientes y entonces muchos de ellos van a tener complicaciones. Y algo muy importante es que si van a trasladar a pacientes, tienen que llevar a pacientes o a las víctimas a centros indicados. Yo no puedo mandar a un paciente que tiene un traumatismo craneoencefálico a un primer nivel o a un segundo nivel, porque no los van a ayudar, no los van a ayudar. Más al contrario, tendría que llevar a un tercer nivel. Tengo que ver también la distancia, a qué distancia se encuentra un primer nivel, segundo nivel, tercer nivel. Todos ellos tengo que valorar, ¿ya? Y reducir los tiempos de espera asistencial y así mejorar las probabilidades de supervivencia. Por último, tenemos un accidente, ¿ya? Obviamente que va a haber víctimas, vamos a ver familiares, los familiares siempre van a querer colaborar a sus familiares, ¿ya? Vamos a Gatito. ver personas curiosas, todo eso. Y esas personas que son las primeras respondientes, esas personas que están ahí, van a llamar a los servicios de emergencia, ¿ya? Los servicios de emergencia son los encargados, una vez recepcionado la información del accidente, se van a dirigir, ¿ya? Una vez dirigidos al sitio donde se ha producido el accidente, van a realizar la atención, primero primaria, estabilización del paciente y luego los van a dirigir a un hospital. Ya del hospital, dependiendo del tipo de patología o el tipo de lesiones que tengan, van a ser derivados dependiendo si van a necesitar una conducta clínica o una conducta quirúrgica. ¿Ya? Entonces, esas son las funciones del grupo SEM, que, del equipo SEM, que cumple en la atención prehospitalaria. Bueno, pues muchas gracias, estimados jóvenes. Hasta acá estamos a tiempo, más bien, 10:43. He querido resumirles todo lo que es la cadena de supervivencia, la evaluación de la escena y por último el grupo SEM, que son los servicios de emergencias médicas. Si tienen alguna duda, yo presto para poder contestarlas. Si no hay dudas, cortamos con la clase y puedo seguir con el siguiente grupo. Buenos días. Disculpe, una preguntita. En casos de Sí. embolia, ¿qué se podría hacer? Disculpe. ¿En caso de qué? No le escuché muy bien. Embolia. Embolia, ¿ya? Un accidente vasculocerebral. ¿A nivel del prehospitalario o hospitalario? Prehospitalario. Obviamente tienes que saber los datos de una embolia, o sea, ¿qué datos te da? Puede haber parestesias, puede haber, ¿cómo se dice? Parestesias a nivel de una hemicara, dependiendo del sitio, el sitio localizado de la lesión, puede haber parestesias en miembros superiores, miembros inferiores, puede haber deterioro del estado de conciencia, cefaleas, todo eso, que si se lo deja puede llegar hasta un paro cardiorrespiratorio. ¿Ya? Igual seguimos la misma secuencia, verificar primero cuál es la signo-sintomatología del paciente, dos, llamar a los servicios de emergencia y tres, si en el caso que no está cursando con ningún, eh,
ni un paro cardiorrespiratorio, entonces lo mantenemos al paciente, pero estamos a cargo de él, nos mantenemos ahí hasta que el personal de emergencias llegue y se pueda realizar el manejo respectivo, ¿ya? Si en el caso que entrara en un paro cardiorrespiratorio, nosotros y si estamos capacitados y podemos realizar las compresiones, pues podemos realizar las compresiones hasta que llegue el personal médico, ¿ya? ¿Qué más? Doctor, una consulta. El siguiente tema que avanzaríamos sería reanimación cardiopulmonar. Sí, va a ser de animación cardiopulmonar la siguiente semana. Ah, ya está bien, gracias. Sí. Yo creo que va a estar Doctor, basado en LS, en el soporte vital básico. doctor, una pregunta. Es que, bueno, revisé las capturas de la anterior clase y me di cuenta que en varios lugares en las diapositivas hay algunos errores y quería saber si vamos a aprendernos con los errores o vamos a buscar otra información que ya está correcta. No, tal como está en las diapositivas, porque su examen va a salir de las diapositivas. A nosotros nos pasan las diapositivas. ¿Ya? En relación a eso, nosotros realizamos la clase, no saliéndonos de ese contexto de las diapositivas, porque sé que algunos toman otros parámetros y lo comprendo, pero son bibliografía ya destinada de la universidad. No podemos salirnos de ese marco. Ah, ya, gracias, doctor. ¿Listo? ¿Alguna duda más? Acotación. Si no tenemos, entonces, estimados jóvenes, nos podemos ver a Doctor, la una siguiente. pregunta. Perdón. Dígame. ¿Y cuál sería el origen de un paro cardiorrespiratorio? Hay varios orígenes, como le había dicho, una fibrilación ventricular, un infarto de miocardio, un traumatismo craneoencefálico, intoxicaciones también se puede producir, ¿ya? Hay también descompensaciones del medio interno, como puede ser una sepsis a foco abdominal o sepsis generalizada, todo. Varias entidades te pueden condicionar a que se produzca un paro cardiorrespiratorio. No solamente enfocado, la mayoría piensa que solamente el infarto agudo de miocardio te puede dar un paro cardiorrespiratorio. No, no solamente eso. Ok, ¿Alguien gracias, más? doctor. Buenos días. Un favor, ¿no será que nos puede mostrar las primeras 5 diapositivas? Es que no logré tomar una buena captura. Este se nota borroso. Ahí está. Esta es la primera. Bueno, pues espérame a ver un ratito. Ahí está. Primera, la segunda, la tercera. Ahí está. ¿Ya le sacaron el screenshot? Sí, Ya, la tercera, los tipos de cadena de supervivencia, tanto la intrahospitalaria como la extrahospitalaria. Ya, li- primer eslabón de lo que habíamos hablado, verificar y activar los servicios de emergencias médicas. Segundo eslabón, compresiones torácicas de alta calidad, que vamos a ver la siguiente clase con mayor énfasis. Y la tercera, la desfibrilación precoz. listo, muchas gracias. Listo. ¿Alguien más tiene alguna duda? Así para que si es de la sesión y puedan tener su break de 10 minutos. Bueno, Doctor, buenos días. Quisiera preguntarle, ¿a quiénes se les debe priorizar en el triaje? ¿A qué tipos de pacientes? ya. En el triaje se prioriza. Yo utilizo un término, discriminar. Discriminar utilizo el término de discriminar. El término discriminar no es algo malo, solamente que algunas personas lo toman en un sentido mal. Nosotros todos los días discriminamos. Discriminamos, eh, o sea, en el sentido, uno, de vestirnos. Desde que nos levantamos, discriminamos al tipo de vestimenta que vamos a utilizar. Decimos, esta vestimenta voy a utilizar, esta no me gusta, esta está buena, sí.
Discriminamos también el tipo de alimento que nos vamos a servir o vamos a desayunar. ¿No ve? Discriminamos. Todos los días discriminamos. Y así, en tal sentido, igual en el triaje es una discriminación de los pacientes. Ahora, ¿cuáles pacientes se los tiene que, se puede ayudar? A los pacientes descartables. En tal sentido, los dividimos por colores, ¿ya? Los que están estables, imagínense, les voy a dar un pequeño ejemplo. Tenemos un accidente, digamos, un accidente de un bus, de dos buses, digamos, dos buses de dos flotas interdepartamentales. Tenemos 80 pacientes. Están dentro de la movilidad. ¿Cómo podemos ayudarles? Si yo soy personal de salud, ingreso, ingreso al bus y digo, con voz fuerte, digo, todos los que puedan levantarse y caminar, salgan del auto. Bueno, pues todas las personas que puedan caminar y están conscientes van a salir. Esas personas que salen del auto tienen lesiones leves, o sea, una cortadura pequeña que no es exsanguinante, o un golpe ha tenido, son catalogadas como verdes, verdes. Entonces, de las 80 que eran, se van a salir 50, ¿no ve? Obviamente se van a salir 50. Hay algunos que van a estar asustados, ya. Esas salen, verdes van a ser. Las verdes, entonces, son las personas que están estables. De las 80, 30 me van a sobrar. De esas 30 yo tengo que discernir quiénes pueden, o sea, quiénes respiran normalmente, quiénes no están sangrando, ¿ya? Si respira y no tiene un sangrado profuso, pero tiene otro tipo de lesiones, o sea, como una fractura que no se expuesta, ah, los catalogamos como amarillos. Pero aquellas personas que tienen ya lesiones mucho más complejas, ¿ya? Y hay alteraciones, sobre todo en los signos vitales, taquicárdicos, hipotensos, tengan, como se dice, lesiones exsanguinantes, fracturas expuestas, pueden tener también traumatismos abdominales, traumatismos torácicos cesados, pero que todavía pueden ser salvados, son catalogados como rojos. Y aquellos pacientes en los cuales tienen lesiones, o sea, mucho más complejas. Imagínense que tengan un traumatismo cráneoencefálico, pero con pérdida de masa encefálica, o sea, con pérdida de masa encefálica o trauma torácico abierto con salida de vísceras o trauma torácico, igual, trauma torácico con lesión de grandes vasos o lesión de, de corazón o amputación de ambos miembros inferiores, todo eso, sección de vasos grandes, son catalogados como negros. Entonces nosotros nos tenemos que enfocar al grupo amarillo y rojo, los cuales tienen que ser vistos con prioridad, sobre todo los rojos, a los cuales podemos ayudarlos, y luego los amarillos, y dejar en un segundo tiempo a los pacientes que son verdes, pero no dejarlos, o sea, decir usted es verde y ya se queda como verde y no pasa nada, está bien, todo tranquilo. Puede ser que ese paciente se vaya descompensando. Primero atenderlos entonces a los amarillos y rojos y irnos luego con los verdes. Determinar que están bien los verdes y bueno, pues por último los negros. Como les dije, no podemos saltarnos, no podemos ir a atender a los negros y ir luego con Gracias, los rojos doctor. y con los amarillos. Bueno, pues creo que me estaba emocionando. Bueno, ¿alguna pregunta más? ¿Alguna duda? Si no, me voy. Bueno, pues que tengan buenos días, eh, un buen resto de día y entren a la siguiente clase. ¿Ya? Nos vemos el día lunes. Chao, chao. Muchas Muchas gracias, gracias, doctor. Chao, chao, Hasta que les luego. vaya bien. Hasta luego, doctor. Hasta luego. Hasta luego, doctor.